bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, en el que hoy abordaremos el tópico de la democracia, la tradición autoritaria en la República Dominicana y cómo replantearnos la cuestión de crear espacios más democráticos dentro de esta sociedad. Para ello tenemos como invitado al doctor Samuel Bonilla, economista, politólogo y también candidato a diputado por Opción Democrática. Bienvenido, Samuel. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, una pequeña corrección, Ajá. porque yo respeto mucho a los especialistas. Yo aún no soy doctor. Ah, Yo todavía bueno. estoy terminando mi tesis. Ah, Así pero que yo candidato a doctor y candidato a pues diputado. candidato a doctor, Mucho está bien. candidato. Exactamente. Bueno, pues hecha la corrección, vamos entonces a iniciar la conversación, ¿no? Claro que sí. Una de nuestras preocupaciones tuyas, especialmente a través de tus escritos y de tu participación, digamos, activista, es la cuestión de cómo la sociedad dominicana tradicionalmente ha sido una sociedad autoritaria. Inclusive en otro espacio hablábamos de un término que tú acuñaste, de un tipo de autoritarismo, ¿no? Muy típico de la sociedad dominicana y de la sociedad latinoamericana. Creo que el autoritarismo 2.0, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, vamos a iniciar con ese tópico, ¿no? ¿En qué sentido la sociedad dominicana responde a una sociedad autoritaria a pesar de que, bueno, es una sociedad que sistemáticamente organiza elecciones, ¿no? Digamos que hay libre opinión, tenemos espacios, ¿no? de crítica, ¿no? a los gobernantes. ¿En qué sentido es una sociedad autoritaria, ¿no? Bueno, precisamente por ahí va el asunto. O sea, en la República Dominicana se celebran elecciones. Cuando uno piensa en qué son las democracias, uno piensa en un sistema político donde hay competencias, competencias electorales, donde la gente puede concursar por cargos electivos y donde la gente participa. Entonces, digamos que medianamente nosotros celebramos elecciones. No es que no hay fraude, cada vez menos, pero cuando uno piensa en una definición como más robusta de la democracia, pues definitivamente nos quedamos cortos. A la gente se le hace difícil participar, y se le hace difícil participar precisamente porque aquí no pensamos, por ejemplo, en todo lo que viene antes del proceso electoral y todo lo que viene después del proceso electoral. Por ejemplo, ¿qué permite que quienes aspiran a cargos electivos tengan la posibilidad de competir en igualdad de condiciones? Que sería uno de los requisitos fundamentales de una democracia sana y fuerte. Tú piensas, por ejemplo, en acceso a medios de comunicación. Aquí no hay una ley que regula los medios de comunicación. Tú piensas, por ejemplo, en el costo de un proceso electoral. Tú sales a la calle y tú lo que ves son valla tras valla tras valla. Es una ciudad que de hecho está contaminada por la cantidad de publicidad de los candidatos, pero publicidad estatal también. Aquí no hay una ley que regule la publicidad estatal. Tú tienes, por ejemplo, un gobierno que cuando era candidato usaba el lema del cambio y lo sigue usando estando en el poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un candidato y un gobierno de turno? No existe esa diferencia. Nosotros hemos intentado desde Opción Democrática, porque soy candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, de reformar el sistema electoral. Por ejemplo, pensar en reducir los topes de gastos electorales para que las campañas se centren menos en el dinero que pueda tener un candidato o una candidata y más en las ideas. Tú piensas en la República Dominicana, es un país de personas que viven en condiciones de pobreza, de muchas personas que viven en condiciones de pobreza, pero eso no le quita a ellos la posibilidad de poder representar a sus conciudadanos. Pero en la práctica, de hecho, se les haría muy difícil poder aspirar a un cargo electivo, por lo que eso supone a nivel de la carga económica. Entonces, ¿cómo regulamos la distribución de recursos públicos? Ahora tenemos un sistema de financiamiento electoral donde los partidos mayoritarios, lo que sacan más del 5%, se llevan el 80% de los recursos estatales. Y después el 20% restante se divide en 12 y 8. Entonces, eso es muy injusto. Entonces, para mí, un sistema de financiamiento electoral más democrático sería uno que, por ejemplo, no sé, el 50% se reparte en igualdad de condiciones para darle fuerza a todos los participantes, pero el 50% se pudiera distribuir según el desempeño electoral para poder reconocer también esa capacidad que tuvo un partido o una candidatura de conectar con el electorado, porque no es que no queremos reconocer, digamos, el buen desempeño electoral que tuvo una fuerza política. Entonces, cuando tú te vas al día a día de la democracia, a la posibilidad de participar, no solamente a los candidatos, pero
cómo participamos los ciudadanos de los procesos de toma de decisión Sí. del Estado. O sea, cuáles son esos mecanismos que se crean. Aquí, por ejemplo, hay mucha información. Y tú decías ahorita, tú hablabas de los excesos de democracia fuera del aire. Aquí hay mucha información, pero ¿cómo se controla? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para discriminar esa información? Aquí hay una ley, por ejemplo, de acceso a la información pública, que digamos es el pretexto que utiliza el Estado Dominicano para decir que es transparente. Pero la transparencia no debería ser reactiva, debería ser proactiva. Entonces sería súper interesante ver un gobierno que ordena a todos los ministerios a ser proactivos en tener disponible información que permita que la academia se integre y haga uso de esa información para ser partícipe también de los procesos de solución de muchos de los problemas que tenga, para que la ciudadanía pueda ejercer un trabajo un trabajo crítico, de búsqueda también de soluciones a los problemas que tenemos, para que el periodismo pueda hacer su trabajo también, de servir de contrapeso, de poder reconocer lo bueno, pero también poder señalar las cosas que están mal hechas, facilitar el trabajo de integración de la ciudadanía. Entonces, definitivamente yo lo que veo es como una democracia a medias. Pero eso no solamente se queda en el plano de lo político. Cuando tú vas al plano de lo económico, lo que tenemos en la República Dominicana es un modelo económico que generó una distribución de riquezas muy desiguales. Si tú ves cómo se distribuye la riqueza en el territorio, tú de hecho lo que tienes es un triángulo de riquezas. Santo Domingo, Distrito Nacional, destino turístico en el este, Punta Cana, y digamos Santiago y el norte. Es un triángulo de riquezas, pero el resto del país, de hecho, es muy pobre. Y hay provincias como muy evidentes, que son las provincias del sur profundo, pero tú también tienes provincias que están en el olvido, en el abandono total, como Atomayor o El Ceibo, que son de las provincias más pobres, pero que nunca suenan. Y ahí vive gente. Entonces parecería que el concepto de desarrollo que nosotros manejamos es que solamente merecen desarrollo aquellos lugares que tienen edificios altos y que exhiben algún grado de modernidad, pero donde sea que haya un dominicano o una dominicana, tenemos que garantizar derechos. Entonces, desde Opción Democrática y desde mi candidatura, lo que estamos es impulsando un modelo económico más justo, que incluso puede potenciar en mayores niveles de crecimiento, porque tú piensas, por ejemplo, en los mecanismos que pudiésemos crear para darle más participación a las mujeres, por ejemplo, que a menudo se tienen que quedar en sus casas, tienen que elegir entre cuidar de sus hijos y salir a trabajar. Si nosotros universalizáramos, por ejemplo, las estancias infantiles, si generamos espacio para que las familias pudieran dejar a sus hijos educándose, tomando hábitos de salud, de higiene, en lo que ellos van a trabajar, este país contara con el 100% de la fuerza laboral productiva y no con una fracción, como de hecho sucede ahora. Entonces, no solamente se trata de crear tecnologías, pero también de crear, de aprender a usar los factores de producción en un lugar en el territorio, sino de crear redes de distribución que permitan que esa tecnología, que esa manera inteligente en la que usamos los factores de producción lleguen a todo el territorio, para que esa riqueza se genere en otras partes. La mejor manera de tú ver incluso cómo ese modelo económico ya está obsoleto es que nosotros somos una de las economías, bueno, en este último trimestre no hemos crecido mucho, pero digamos que en las últimas décadas la República Dominicana ha crecido su producción, y sin embargo ese crecimiento no le ha exigido al sistema educativo. Sí, y eso te iba a comentar. Uno de los, digamos, grandes retos que tenemos cuando hablamos de la construcción de una ciudadanía democrática es la cuestión de que requiere de agentes sociales que estén educados en las prácticas de la democracia. Y entonces, bueno, aquí tenemos un serio problema, porque nosotros, digamos que nuestro sistema educativo no solamente es que no ha formado, digamos, para lo que se denomina disciplinas básicas, ¿no? Lengua española, matemáticas, sino que tampoco forma en prácticas de ciudadanía. Es decir, no forma, digamos, en una ciudadanía dialógica, no forma en una ciudadanía crítica, y entonces, claro, la democracia se aprende haciéndola, se aprende ejerciéndola. Entonces, ese también es otro problema, ¿no? ¿Cómo construir un sistema educativo, cómo elaborar un sistema educativo en el sentido más amplio de la palabra, porque muchas veces se piensa el sistema educativo solamente en la escuela, no solamente en la educación formal, es como crear entornos educativos que propicien habilidades democráticas, ¿no? Bueno, precisamente ese modelo económico al que yo me refería anteriormente, lo que desencadena es en sectores
económicos que pudieran parecer muy pujantes, pero que generan muchos empleos que son de baja calidad y que limitan la posibilidad de esa gente de tener vidas dignas. Por ejemplo, yo pienso en Zona Franca, yo pienso incluso en el tipo de turismo que tenemos ahora, yo pienso en los call centers. Evidentemente, si tú no tienes un empleo, si tú vives en una situación de mucha pobreza, pues poder acceder a un trabajo de ese tipo, pues tú pasas de 0 a 100. Eso es genial, pero... Vamos a interrumpirte un momento porque nos están haciendo la seña de que tenemos que hacer una pausa y en breve retomamos el tema. ¿Verdad? Chévere. Continuamos en su espacio de Ética TV, abordando el tópico de los problemas de la democracia en República Dominicana con Samuel Bonilla. Samuel, te interrumpí cuando estabas hilvanando una idea, ¿no? Sí, no, te decía que ese modelo económico que hemos desarrollado ha llevado a la, digamos, a que prioricemos sectores productivos que generan empleos, sí, pero son empleos de baja calidad. Entonces ya tenemos que dejar de pensar en una economía que genere empleos, sino que generen empleos dignos. Sí. Empleos que le garanticen calidad de vida a los dominicanos y las dominicanas. Y hablaba de las zonas francas, hablaba del turismo, hablaba de los call centers. Y yo creo que asociado a eso hay un empuje desigual por la formación técnica, que me parece importante, porque sin dudas hacen falta, yo creo que personas con destrezas concretas que puedan resolver necesidades básicas de los dominicanos, pero al mismo tiempo hemos descuidado una formación más generalista, más orientada a la participación ciudadana, como tú bien decías. Y yo creo que si bien eso se da fuera de los espacios formales, también se da en las aulas universitarias. Yo cada vez que voy a una universidad a hablar con los estudiantes, yo siempre les digo que para mí el propósito de una universidad no es especializar, es ayudarles a levantar la mirada, es ayudarles a ser entes críticos. O sea, tú llegas a la universidad con 18, 19 años y tú cargas contigo una serie de supuestos sobre cómo funciona la vida, pero si la universidad no te lleva a cuestionar esos supuestos, entonces para mí tú no recibiste una buena formación. Entonces la universidad tiene que ser un centro de diálogo, un centro de debate, y tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Y yo creo que al final, si tú logras formar entes pensantes, entes críticos, tú vas a romper con ese modelo económico desigual, porque la gente se va a sentir mucho más empoderada y va a entender la necesidad de participar. O sea, la democracia implica participación. Si tú no eres parte de la conversación, entonces simplemente tus intereses no son considerados. Y bueno, esa debilidad del sistema educativo para mí pasa por dos cosas. Mira, yo leía recientemente a Alejandro Gaviria, que es exministro de Educación y Salud. Él publicó como una especie de memoria que para muchos pareció como una afronta, pero es como su forma de contar lo que él vivió estando dentro de la administración de Petro. Y él dice que para tú impulsar una visión reformadora, tú tienes que tener tanto la visión reformadora del poeta como la visión reformadora del ingeniero. Y él lo que quiere decir con eso es que tú necesitas una visión grande de las cosas. Tú necesitas poder enmarcar la discusión política, conducir. Digamos, la del ingeniero es la visión técnica, ¿no? Y la del ingeniero, pero la del poeta... Tú necesitas una visión grande, es decir, que le dé sentido a las cosas pequeñas, pero tú también tienes que ocuparte de producir esos cambios pequeños. Pero si esos cambios pequeños no se dan en el marco de esa visión grande, entonces tú de repente lo que tienes es un desorden. Sí. Y a mí me pasa aquí que tenemos precisamente un gobierno del cambio que irónicamente no llegó con una planificación para el cambio. Entonces tú tienes muchas piezas sueltas. Aquí hay muchas cosas que me preocupan y que al final parecería una repetición de los errores que se cometieron en las gestiones del PLD. Y pienso, por ejemplo, en cómo se han apalancado en PROPEP, en la Dirección General de Programas Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Para mí PROPEP no es distinta a la visita sorpresa en el sentido de que evidencia el fracaso de las instituciones. ¿Qué hacen el Ministerio de Educación? ¿Qué hace el Ministerio de Salud? Yo me lo pregunto cuando veo, por ejemplo, que el programa de alfabetización se maneja desde Quisqueya Aprende Contigo en programas estratégicos y especiales de la presidencia. Entonces, si yo fuera presidente, mañana yo eliminara PROPEP, porque las prioridades del presidente, las prioridades de un gobierno, son los ministerios, y además están en el presupuesto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ahora hay todo un afán
con que, bueno, que si Juan Bosch estuviera vivo, él estuviera del lado de la transparencia, que si Peña Gómez estuviera vivo, él estuviera con los pobres. Y yo me pregunto, nosotros no, ¿en qué país vivimos? Nosotros no vivimos en el país de Juan Bosch y Peña Gómez. Ellos murieron hace más de 20 años, ambos. Nosotros vivimos ahora en la era de las comunicaciones digitales, del TikTok, del Instagram. Esta no es la realidad que describían esos liderazgos políticos, que eran liderazgos políticos importantes. Pero yo me pregunto, ¿quién está del lado de la juventud? ¿Quién está del lado de la infancia? ¿Estarían ellos conformes con las inversiones que hacemos en la sociedad, en la juventud, en las infancias? Ahora mismo no hay recursos para la infancia. O sea, tú ves el 4% para la educación, por ejemplo, que es para educación preuniversitaria, y hay una mínima cosa que va para la Dirección General de Educación Inicial, que está dentro del Ministerio de Educación. Pero después, lo que tiene que ver con las estancias infantiles se maneja en INAIPI, se maneja en CONANI, se maneja en CAID, que están debajo de un gabinete de la niñez y de la adolescencia. Pero entonces ahí hay pugilatos de poder, hay tilijala, que el ministerio no quiere bregar con CONANI o con INAIPI porque no quiere lidiar con el gabinete que tiene a la primera dama al frente. Entonces hay un problema en el sistema de gobernanza, hay un problema en la forma en la que se articulan los esfuerzos desde el Estado. Entonces, si es prioritaria la educación inicial, hay que asignarles recursos. Entonces, la discusión que deberíamos tener ahora es mirar el presupuesto. O sea, la justicia es una prioridad. ¿Y por qué no tiene recursos? O sea, el gobierno llegó al poder diciendo que la justicia era su prioridad. Incluso ahora adopta un discurso de que somos los honestos. Pero veamos el presupuesto. Los fiscales no dan abasto. Tú tienes un número limitado de fiscales manejando 15, 20 casos sonoros. No pueden, por más que quieran. Entonces, como en cualquier organización que son personas, hay que darles recursos si queremos que trabajen bien. Bien. Hay un problema que tú tocaste o estás abordando en tu tesis doctoral, ¿no? Que me lo señalaste en una conversación que tuvimos en un espacio anterior y que trata sobre lo que llamas el silenciamiento, ¿no?, en las instituciones, ¿no?, que es otro tópico que me parece interesante para el tópico que estamos hablando como uno de los problemas de la democracia, ¿no? ¿En qué consiste y qué es lo que tú detectas, ¿no?, con ese problema, ¿no? Sí, hay una frase que es como un tanto contradictoria, que es que no hay democracia en el silencio. No hay democracia en el silencio porque evidentemente la democracia suscita la participación. O sea, quiere, digamos, que la gente alce su voz, que diga lo que piensa, que sea parte de las discusiones sobre los asuntos públicos. Pero no todo el mundo tiene la posibilidad de participar, y por lo general cuando uno habla de la opinión pública, uno se centra en las personas que de hecho emiten una opinión. Y queremos casi como pensar o nos llevan a pensar que ese es el 100% de las personas en el territorio. Pero, y las personas que dicen no sé, o las personas que simplemente no contestan la encuesta, ¿por qué no lo hacen? O sea, a veces no pueden. Entonces, a mí eso me interesa mucho. Aquí vivimos en una sociedad que está llena de miedo en la práctica. Cuando hablamos de los actores políticos, por lo general pensamos en los candidatos, en el gobierno, pero raras veces pensamos en las empresas y en el papel que juegan en definir la toma de decisiones. Entonces, en el 2016, ahora me pongo mi sombrero académico, un profesor estadounidense, Alex Hertel Fernández, escribió un libro maravilloso que se llama Politics at Work, que habla sobre cómo las empresas en los Estados Unidos, las empresas grandes, movilizan a sus empleados para lograr políticas públicas que sean favorables para las empresas. Y de hecho condicionan el trabajo de sus empleados a su participación política. Le mandan cartas diciéndole: estos son los candidatos por los que yo quiero que tú votes, estos son los temas que nos importan. Le dan entrenamiento, talleres sobre temas que no tienen nada que ver con el core del negocio, precisamente para poder lograr esas políticas públicas que beneficien a la empresa. Pero cuando yo pienso en el contexto dominicano, yo digo, en las empresas, en los espacios de trabajo, no se habla de política. Y es raro porque en los espacios de trabajo se da una dinámica muy interesante, que es que tú no te puedes... tú puedes ir a una iglesia, tú puedes asistir a la iglesia que tú quieras, tú puedes entrar, pero tú no puedes decir: yo quiero trabajar en tal empresa y caer ahí. No, entonces en las empresas hay una comunidad, tiende a haber una comunidad muy diversa, y esa diversidad de personas que terminan coincidiendo en una empresa, esa diversidad debe generar conversaciones espontáneas sobre la cotidianidad. Hay un miedo a que la disidencia o la discusión que genera, digamos, el debate político fraccione, digamos, los intereses comerciales, los que hay. A mí me choca eso que tú dices. Tú hablas de las empresas, pero yo voy más allá. Yo recuerdo la experiencia de una universidad privada
en la que en el salón de profesores había un letrero que decía no hablar ni de política ni de religión. Y yo digo, y yo me quedé pensando, si en una universidad no vamos a discutir o hablar de política y religión, ¿dónde vamos a hablar de eso? Bueno, lo que pasa es que aquí se da un fenómeno, y ahora que tú me lo dices, yo creo que es importante como yo hasta trabajarlo más en mi tesis, es que aquí hay pocos espacios independientes del poder político. Ajá. O sea, la gente tiende a definir, los académicos tienden a definir la clase media como una clase independiente del poder político, pero aquí todo el mundo tiene y o quiere un vínculo con el poder y trata de minimizar cualquier espacio, cualquier oportunidad que pueda lesionar esos vínculos con el poder político, que a su vez se nutre del poder económico. Entonces, esa, digamos, incapacidad que tienen los empleados de hablar, de manifestar su preferencia política abiertamente en el espacio de trabajo, también se da entre los dueños de las empresas y el poder político. Vamos a retomar esa idea después de la pausa. En breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV con nuestro invitado Samuel Bonilla. Samuel, entonces, hablabas de ese temor generalizado que hay, ¿no?, en la discusión política que va hasta las altas esferas, ¿no? Claro, te decía que no solamente se da, digamos, en la relación empleado superior, dueño de empresa, sino que también se da entre los grandes empresarios y el poder político, aunque no se exhiba así abiertamente como miedo, quizás como una neutralidad en las posiciones que toman. Entonces, yo en mi tesis yo hago un experimento para tratar de, digamos, revelar esa... Más que censura, yo he encontrado instancias de censura dentro de los espacios de trabajo, pero sobre todo una autocensura. O sea, un momento de censura puede generar momentos prolongados de autocensura. Pero también entrevisto a dueños de empresa, a liderazgos políticos para poder, digamos, teorizar sobre la relación que se da entre esos actores. Pero también entonces describo y analizo años de periódicos para evidenciar cómo se da esa relación entre esos actores en la prensa, que yo describo como una posición neutral. Pero es súper importante matizar esa relación que se da entre los actores económicos, los agentes económicos y el Estado, porque si bien los actores económicos definen una gran parte de las políticas públicas, esa cautela, ese temor, también puede pensarse como una ventana, como una oportunidad para romper con la República Dominicana que conocemos hoy y que está, digamos, apalancada de una manera casi absoluta en el poder político. Aún vivimos en el siglo XXI, aún vivimos en una democracia débil. Entonces sí, la idea de la tesis es como repensar el relacionamiento de los actores a partir de ese silencio, que no es silencio, porque esa gente tiene una opinión. Entonces es un poco como tratar de indagar en cómo esas personas ven el mundo. Bueno, Samuel, estamos llegando ya al final de nuestro espacio hoy. Entonces, a mí me gustaría que tú brevemente sintetizaras, digamos, cuáles son desde tu punto de vista, ¿no?, los grandes retos que tenemos, digamos, desde el punto de vista ético, ¿no?, de una ética ciudadana, ¿no? Tú, digamos, como candidato, ¿qué miras, no? Sí, mira, mi compromiso como candidato ahora en la circunscripción 2 del Distrito Nacional y mi compromiso como militante de Opción Democrática es promover una agenda de derechos, porque la participación pasa por tener garantizada una serie de condiciones que te permitan ser parte de esa discusión. Entonces, bueno, yo como persona que me dedico a tratar temas educativos, creo que hay que transformar el sistema educativo. Creo que hay que transformar el sistema de salud, que hoy se piensa como una mercancía y no como un derecho. Pero también hay un tema que es una agenda, sobre todo joven, que es existencial, que es el tema del cuidado del medio ambiente, de la crisis climática. Aquí, por ejemplo, estamos en una temporada ciclónica. Aquí llueve, y cada vez que llueve, la gente de mi circunscripción, la gente que vive en las laderas del río, de las cañadas, sufren. Y es como si repitiéramos los titulares del periódico una y otra vez. Entonces, en vez de preguntarnos cómo vamos a limpiar la cañada, escuché a alguien decir que me gustó mucho esa forma de presentar el problema. ¿Por qué no nos enfocamos en cómo impedir que la cañada se ensucie? Vamos a buscar soluciones más definitivas, más sistémicas. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay que reformar la ley de mitigación y prevención de riesgos. Aquí, cada vez que hay una modificación presupuestaria, se recorta la parte del presupuesto que en teoría viene a mitigar los daños causados por esos fenómenos naturales. Entonces, la posibilidad de nosotros poder vivir tranquilamente a pesar de esos fenómenos pasa por la inversión que nosotros hacemos en
la preparación para esos fenómenos naturales. Pero además de eso, o sea, que si viene un huracán categoría 5 y destruye la ciudad, ¿qué hacemos? ¿Dónde están los recursos para reparar el daño ocasionado? Pero además de eso, tenemos que invertir en capacidades. O sea, ¿qué significa una alerta para la mayoría de la gente de la comunidad? La gente sabe qué tiene que hacer. El día que venga un terremoto, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Pero también qué responsabilidad tienen los ministerios, más allá del COE, más allá de la defensa civil, qué responsabilidad tienen los negocios, los comercios, cómo logramos generar un sistema de prevención de riesgos que al final resulte en un fenómeno que sea poco riesgoso para la población. Entonces, lo otro es que hay que abordarlo desde la óptica del cambio climático. Si esa ley no habla del cambio climático, eso significa que nosotros no entendemos qué está ocasionando ese peligro, qué está generando ese riesgo. Pero en sentido general, el desafío más grande que tenemos en la República Dominicana es la construcción de confianza. El abordaje de la ciudadanía, el tipo de relacionamiento que se da entre los ciudadanos y los actores políticos es de desconfianza. Y eso es una contradicción y es un absurdo, porque los políticos son representantes de la ciudadanía. Entonces es al revés. La confianza es lo que debería primar, y por eso yo estoy haciendo una campaña centrada en el acercamiento a la gente. Yo literalmente voy y le pido el voto a la gente, dialogo con ellas para poder entender sus necesidades y a partir de ahí entonces poder diseñar estas propuestas que yo espero que vayan a resolver, a mejorar su calidad de vida de manera definitiva a futuro. Muy bien, pues gracias Samuel por haberme acompañado en el día de hoy en esta interesante conversación. A ustedes. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos. Hasta nuestro próximo espacio.